Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos juntos como cada semana. Ya estamos en la mitad del mes de octubre. Es un mes muy especial porque usted sabe que es el mes de la prevención mundial del cáncer de mama. Así que hay muchísima actividad en este mes de octubre acá en Tucumán con la gente de Ascenso por la Vida, porque al ser Tucumán la sede del Bicentenario, vienen de todo el país a hacer el Ascenso por la Vida aquí en Tucumán. Así que ya los estamos comunicando. Y hay otras también, otra invitación que tengo, también para el día 26, que va a haber digamos, un evento importante con distintos médicos para tratar algo que es realmente que hay que tenerlo muy en cuenta y prevenir el cáncer de mama. Bueno, el tema de hoy, ¿qué quiere que le diga? Un tema que no lo toqué muchas veces en mi vida, creo que pocas veces, cuando vino la gente del servicio del Hospital Centro de Salud. Pero hoy está específicamente la doctora Susana Brusi, que es especialista en coloproctología. Todo un tema, como yo digo, que no lo había tocado mucho, yo muy pocas veces. Así que enseguida con la doctora Brusi y con usted como siempre. Gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente una semana juntos. Está con nosotros hoy la doctora Susana Brusi, que usted ya conoció, porque vino con la gente, con los especialistas del Hospital Centro de Salud, donde ella también está. Ella es especialista, la doctora Brusi, muy joven, como usted la estará viendo, muy joven, es especialista en coloproctología. Todo un tema, les digo, ¿no? Todo un tema que ella lo domina muy bien y yo le doy el programa a ella para que ella hable. Y todo, aparte acaba de venir de un curso en Bogotá por otras cosas también que quiso ampliar mayor conocimiento, así que creo que es algo que hay mucha gente no quiere tocar por tabúes y quizás está no pasándola bien, pudiendo estar mejor. Doctora Brusi, suyo el programa y cuénteme, a ver, ¿cómo encaramos esto? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte, Susi, de nuevo. Muchas gracias, la verdad para mí también un gusto estar aquí. Bueno, como hablamos ya en otro programa anterior y en otras oportunidades nosotros fuera de cámara, que a veces la proctología reviste temas que tocan, además del padecimiento, como cualquier enfermedad, por supuesto tocan un poco el pudor de las personas. Entonces es un poco difícil en algún punto llegar a la consulta del proctólogo para contarle cuál es el padecimiento. A mí me parece interesante, me resulta relevante contar cuáles son los síntomas que quizás las personas tienen que tener en cuenta a la hora de pensar en necesitar hacer una consulta con un coloproctólogo. Como ya en otros programas hemos tratado, el síntoma principal, digamos, son todos los que involucran la sintomatología del ano y el periano, ¿sí? Entre esos podríamos nombrar principalmente el sangrado, el dolor, que es un síntoma importante, y la presencia de bultos alrededor de la cola. Yo destaco esos tres síntomas porque son los más comunes y los más frecuentes. Revisten dos cosas. Primero, a veces el desconocimiento de a quién consultar cuando tenemos un padecimiento de este tipo. Y segundo, como dijimos antes, el pudor o la vergüenza de acercarnos a un profesional. Y el dejar pasar. Y el dejar pasar.
Básicamente hay un montón de enfermedades o de patologías o de padecimientos que todos en algún momento escuchamos que alguien cercano lo tiene, pero bueno, nunca se pregunta, es un tema tabú que no se habla, ni verdad. Se cuenta ni se comparte. Y a pesar de los avances de la ciencia en esto y de la medicina en esto, quiero que sepa que todavía cuesta mucho avanzar y valga la redundancia de la palabra, se avanzó muchísimo, ¿no? Sí, absolutamente. Sí. Y las enfermedades más comunes que nuestra población presenta son las hemorroides, son las fisuras anales, las fístulas y abscesos, que es un proceso infeccioso, la presencia de condilomas, que es una infección de transmisión sexual, que determina las verruguitas o los bultos que uno puede tocar en la región del periano. Y por supuesto, no menos importante, menos frecuente por ciento, pero no menos importante, los síntomas de la pérdida de capacidad, que se puede dar tanto en hombres como en mujeres y de cualquier edad, de contener tanto la materia fecal como los gases, que eso es incontinencia. Básicamente estos síntomas son síntomas que revisten la zona anal y perianal, como dijimos. La coloproctología tiene una parte también que es la zona del colon, que son síntomas abdominales, que también son complejos y que sí da para charlarlos probablemente en otra oportunidad, porque son básicamente dos entidades diferentes. Las hemorroides, como todos conocemos a alguien que se operó en algún momento de hemorroides. Y está muy bien, porque ahora no es como antes, que nadie lo contaba. Sin embargo, sigue siendo un tema tabú, la gente espera hasta último momento para consultar cuando tiene un problema de hemorroides. El sangrado y el prolapso, es decir, la salida a través del ano de algo que no sabemos qué es, en la evacuación, generalmente son los síntomas principales. Yo quisiera aclarar que no todas las hemorroides son quirúrgicas, y que a pesar de que las hemorroides cuando son quirúrgicas, no todas tienen un tratamiento tan cruento como todos recordamos y que la gente le tiene tanto miedo. Hace años nadie quería ni oír nombrar operarse de hemorroides. No, es así. No están, en la actualidad han cambiado un poco las técnicas quirúrgicas y hay diferentes tratamientos y hay una adecuación del tratamiento a cada paciente. Por lo tanto, la consulta al especialista es fundamental. ¿Para qué? Para mejorar los síntomas, la calidad de vida. En el caso de que amerite un tratamiento quirúrgico, probablemente se pueda hacer un tratamiento quirúrgico menos cruento y más específico para cada paciente. Las fístulas y abscesos es un proceso infeccioso que muchas personas han padecido, algunos de ellos han tenido soluciones en servicios de urgencia y nunca más consultan. Es una patología compleja, son todas patologías benignas. ¿Qué significa? Aunque es difícil llegar a veces al diagnóstico y a una solución, o a veces se retarda la consulta por miedo, son patologías que son totalmente benignas, ¿sí? Y muy frecuentes, vuelvo a repetir. La fisura anal es el síntoma principal, es la patología que principalmente produce dolor, ¿sí? Dolor evacuatorio. La idea de contar un poco todos estos síntomas para que la persona que está en casa escuchando sepa de que todos esos síntomas tienen un diagnóstico y tienen un tratamiento específico con una resolución, ¿sí? ¿No hay mayor porcentaje en mujeres y en varones o es parejo? Digamos, por decirlo, no sé si lo digo correctamente, ¿se da en la misma cantidad? Se da en la misma proporción entre varones, en la misma proporción entre hombres y mujeres. Las mujeres tenemos ciertos episodios de la vida en los cuales la patología hemorroidal se presenta más frecuentemente, que es durante el embarazo y en el posparto. Así que las mujeres consultan bastante en el embarazo y en el posparto, o son pacientes que generalmente están derivadas por su ginecólogo o por su obstetra, porque es una afección y un padecimiento que está a veces ligado al embarazo y al posparto o al puerperio. ¿Tiene que ver la parte de los tejidos de la mujer? En ese caso, ya que nombraste eso, una pequeña pregunta. ¿Tiene que ver, no? No, tiene que ver el volumen del feto más el líquido sobre el peso sobre los vasos abdominales, y eso hace que determine, y por supuesto, con mucha más razón, la mujer que va a un parto normal y que puja, y que eso también obviamente condiciona a la aparición de patología hemorroidal principalmente. Yo diría que de la patología anal y perianal, la mujer y el hombre tienen una proporción similar unos de otros. Sin embargo, hay algunas enfermedades o padecimientos que sí son un poco más frecuentes en la mujer, y como lo hablamos previamente, el tema de la incontinencia fecal. ¿Por qué? Es un tema que no... Es un tema que no se toca. Es un tema que no se toca. Se toca la incontinencia urinaria. Sí. Porque es muy común. Sí. Y las mujeres concurren mucho al tema de la incontinencia urinaria.
en una determinada época de la vida, ¿no es cierto? Que suele darse, pero de la otra no, casi no se habla. No se habla, no, y tiene una relación directa. La edad, la posmenopausia en las mujeres condiciona un poco lo que decías vos, Marinés, la pérdida de elasticidad de los tejidos, y eso sí predispone a que las mujeres después de la menopausia quizás tengamos algún padecimiento combinado entre una incontinencia urinaria y una incontinencia fecal. Es importante saber que existe hoy por hoy un diagnóstico que puede ser muy efectivo y que puede ser un tratamiento que cambie la vida de la paciente en su calidad de vida específicamente, ¿no? Bueno, usted la escuchó, yo no quería ni siquiera fuera de las preguntas que fuera de cámara dijimos, ella me guió un poco porque es un tema que no lo había tocado mucho yo, salvo cuando vino la gente de la unidad de coloproctología del Hospital Centro de Salud. No lo había tocado nunca, casi, muy pocas veces durante tantos años, pero vale la pena hacerlo porque yo conozco mucha gente que sufre mucho. Así que por eso la doctora Brucio hoy está acá con nosotros. Hacemos una breve pausa y enseguida estamos juntos nuevamente. Muchas gracias. Acá continuamos con la doctora Susana Brusi, un gusto tenerla hoy acá, una doctora muy joven y como toda persona joven, y imagínense con ansias de aprender más y de investigar más, es un placer realmente porque son los futuros, ella es el futuro de tantas cosas que uno a veces ya antes no las hacía, no las preguntaba, ni siquiera se las imaginaba. Bueno, ella es el futuro, así digo yo, ella es el futuro. Susana, cuando concurre el paciente, la persona a la consulta, que de por sí cuesta siempre, a lo mejor no sé si va solo, si va acompañado, ya sea varón o mujer, no importa. ¿Cómo es, digamos, encarás vos esa primera presencia, la primera visita, digamos? Bueno, muy importante para el conocimiento del paciente la primera vez. Pienso que en cualquier consultorio médico debería ocurrir eso, es charlar un poquito con el paciente, que el paciente cuente, sea capaz de explayarse, de contar cuál es su padecimiento, su preocupación. Intentamos, generalmente, sobre todo las especialidades como la proctología, que se aboca un poco a una zona que genera pudor en el paciente. Entonces, primero charlamos, el paciente expone su patología, su padecimiento, sus síntomas, su preocupación. Y después, por supuesto, hacemos un examen físico siempre y cuando el paciente amerite lo que el paciente nos está contando y si el paciente está de acuerdo, lógicamente. Todo el examen físico que se hace proctológico, es decir, de la región del ano, se hace consensuado, se cuenta todo lo que vamos a hacer al paciente. De ningún modo el paciente sale de la consulta sin saber qué hicimos, de ninguna manera, y se cuida en todo momento el pudor del paciente como corresponde. Yo tengo la premisa siempre de contarle todo, cuál es mi primera impresión, qué vamos a hacer en la consulta y cuáles van a ser los pasos a seguir. Generalmente, para los padecimientos que estuvimos charlando en el bloque anterior, es decir, la patología hemorroidal, las fisuras, las fístulas, muchas veces precisamos de hacer algunos otros estudios complementarios para completar el diagnóstico o el estudio para poder llegar a un diagnóstico correcto. Los estudios que utiliza generalmente un proctólogo, además del examen físico y de revisarlo, muchas veces la colonoscopía, la videocolonoscopía, que ya lo hemos charlado en otros programas, sí, con la importancia si lo amerita el caso.
Se pueden utilizar resonancias, se puede pedir un estudio de imágenes como una resonancia magnética. Gracias a Dios el avance tecnológico fue impresionante. Nos ayuda mucho, porque es una zona difícil de revisar, no es igual que otras zonas del cuerpo. Y usamos ecografía de 360 grados endorrectal, que es un aparato que tiene muy poco tiempo en nuestra provincia. ¿Ya está? Ya está acá, ya lo tenemos. Bueno, era una pregunta que no se me animaba a hacerla, sí. Pero ya está en la provincia. Ya está en la provincia, ya lo estamos utilizando. ¿Está en la parte privada? Está en la parte privada. Está en la parte privada. Sí, está en la parte privada, que es un elemento que tiene muchísimo uso, sobre todo para el diagnóstico de las fístulas y abscesos y los pacientes que se operan por primera, por segunda o por tercera vez por la misma patología, porque a veces son patologías un poco rebeldes. A partir de ahí, una vez que hacemos el diagnóstico, está la alternativa quirúrgica. Como yo hablé anteriormente, si bien es cierto, la proctología es una especialidad quirúrgica, la gente sabe que va a un cirujano, muchas veces podemos solucionar haciendo un tratamiento médico. Si pasado ese tratamiento médico las cosas no mejoran o no llegamos a los resultados que pensamos, entonces hablamos de un tratamiento quirúrgico. Como hablamos previamente, las hemorroides que generan un poco de miedo, más que nada por el dolor y por la incomodidad o el miedo a la evacuación posterior a la cirugía. Eso, sobre todo eso. Sobre todo es eso, es lo que más miedo le da al paciente. Sí. Hoy por hoy han cambiado algunas técnicas quirúrgicas y hay tratamientos alternativos, que probablemente hay mucha información en internet, hay que tener un poco de criterio quizás o de guía a la hora de leer en internet qué cosas, pero existen tratamientos como macroligaduras, que son tratamientos que si bien es cierto son quirúrgicos, el paciente se restituye a su actividad a lo sumo 24 o 48 horas, a su actividad laboral. Era como antes, que tenía, señor, si tiene determinada edad, yo escuchaba que tenía que estar boca abajo. Sí, había cosas era correcto. Entonces imagínense, la gente, no sé si prefería sufrir horrores con esto y no bueno, hoy en día no, yo sé que yo he escuchado, ¿no? Las cosas han cambiado. Hay otro tipo de cirugías. Por supuesto que hay cirugías que, bueno, sí, son un poco más amplias porque la patología a veces avanza. Hay gente que pasa 20 años con hemorroides y lógicamente que el tratamiento es un poquito más complejo. Pero hay alternativas para hacer. El tratamiento de la fisura, el tratamiento de las fístulas, que es tan frecuente. Hay otras alternativas que no son tan cruentas y que no van a generar un sufrimiento en el posoperatorio, que el paciente decida no operarse o no consultar de ninguna manera. Y específicamente con la incontinencia, que charlamos anteriormente. Sí, la incontinencia. Bueno, también tiene solución. En el consultorio vemos frecuentemente, o a mí me toca ver frecuentemente mujeres en edad de posmenopausia que llevan el padecimiento 20 años. Hay señoras que están 20, 25 años con un padecimiento. También hay muchísimos tratamientos, hay tratamientos que no son cruentos, que pueden llegar a mejorar, a incrementar la calidad de vida del paciente muchísimo. Estás hablando de 20, 25 años, sí. Hoy en día una mujer que a lo mejor tiene 50 y pico, 60 años, sí. En una etapa de la vida que está llena de cosas, porque es decir, jubilarse, y que normalmente hay muchísimos que ya nos hemos retirado de la vida, digamos que haya sido nuestra vida de trabajo profesional en otra cosa, y bueno, pero continuamos en otra cosa. Por supuesto que sí. Entonces, pero el sufrimiento así es realmente... Por supuesto que sí, que hoy por hoy la terror de ir, yo te digo porque terror de tratar ese tema. La gente lo dilata, es un caso real que pasan 20 años con síntomas. Ahora hay otros métodos de estudio, métodos de diagnóstico muchísimo menos cruentos. Y yo, como siempre le digo al paciente, la información es lo que nos va a permitir tomar buenas decisiones. Entonces, a veces consultar, ir al especialista, eso aclara mucho y permite de que el paciente pueda tomar sus decisiones, pueda decidir encaminarse en un tratamiento que mejore su calidad de vida o no. Susi, y en la parte pública, en el Hospital Centro de Salud, que tienen realmente un equipo hermoso trabajando, muy lindo equipo, sí. Los conozco a todos, son excelentes profesionales, gente responsable con mucha experiencia, que la doctora creo que es la más joven, de ese equipo, no es porque le esté diciendo a los otros que son muy grandes, pero es la más joven. ¿Concurre mucha gente? Muchísimo. La unidad de coloproctología del Hospital Centro de Salud tiene una demanda altísima porque la patología es muy frecuente. Y por supuesto que en el hospital continuamos haciendo la pesquisa del cáncer colorectal, como lo hemos charlado en otro programa. Yo hice un programa ahí, ¿te acuerdas? ¿Se acuerda Alejandro que entramos a ese colon inflable ahí?
Sí, señora, Muy lindo seguimos programa. haciéndolo. Y en la parte privada, que a veces queda como que la pesquisa del cáncer colorectal, porque es un programa nacional, público, Sí. en los consultorios privados también el proctólogo tiene la obligación de incentivar al paciente, de informar al paciente para que también se haga en la parte privada la pesquisa del cáncer colorectal. ¿Sí? Ahora, antes de terminar, Susana, no podemos dejar de mencionar esto. Antes nadie, digamos, si bien en las mujeres, bueno, la mamografía, estamos en el mes de octubre, mes de prevención Sí, del sí. cáncer de mama, todo un tema, hay mucha incidencia, hay mucho, bastante alta, también el tema de, bueno, de los distintos cánceres, pero el tema de tratar el cáncer de colon, hacer las pruebas o hacer digamos la consulta y hacer realmente la prueba que hay que hacerlo, Sí. la gente no, ahora sí lo hace. Sí. Eso a mí yo que tengo amigos gastroenterólogos, ellos dicen que solo es como que el paciente va para la colonoscopía, Sí. ya perdió el miedo porque ese miedo a tener la cosa cruenta, como vos decís. Exactamente. Se Yo está- lo veo en el consultorio, yo realizo videocolonoscopías, así que la parte de la pesquisa, esa parte de la pesquisa la realizo tanto en el hospital como en el consultorio privado. Y sí, hay gente que viene pidiendo hacerse una colonoscopía dentro de su examen anual, como la gente pide un laboratorio o Papa Nicolau o mamografía, que por suerte está tan ya arraigado en la gente es que se alta debe la hacer. incidencia de cáncer de colon. Hay gente que ¿no? viene y pide la Es alta, videocolonoscopia. bastante alta, ¿no? Sí. Pero igual hay que seguir insistiendo. Cada paciente que entra a la consulta tiene que saber que existe un estudio para que se realice, que no es cruento, que le llevará un día de preparación y no mucho más, y que sí que es muy, muy importante como es la videocolonoscopia. Antes de que terminemos, que no debe quedar nada de tiempo, ya me enseña. Yo te hice una pregunta de mujer. Sí. La verdad que siempre a mí me tocó conocer, y no acá solamente en la provincia, sino fuera de la provincia, en Buenos Aires o en otros lugares, hombres, normalmente hombres. Vos siendo tan joven elegiste esta especialidad. Sí. Una pregunta de femenina, de mujer a mujer en este caso, una hija. La verdad que en el país son muy pocas las mujeres que hacen Te iba a decir coloproctología, son muy pocas las mujeres que hacen la especialidad, y en realidad, lejos de ser una situación negativa para que genere un rechazo o poca adhesión de los pacientes a mi consulta, es todo lo contrario. Tengo muchísimas mujeres que prefieren una mujer simplemente porque piensan que una mujer tiene algún tipo de empatía. Yo igualmente, con referencia a ser mujer o varón, siempre les digo a los pacientes que busquen un profesional con el cual se sientan contenidos, que intente darles soluciones, que tenga un buen aval científico, que sea un profesional que tenga ganas de continuar aprendiendo, que esté bien formado, Muy más bien. allá del género, que sea hombre o mujer. Así es. Lo más importante es qué calidad de profesional busca, y si es hombre o mujer, bueno, eso es... Bueno, Es la una verdad que fue condición. una pregunta que yo la había pensado hacérsela, dado lo joven que es y la especialidad que había elegido. Me la contestó y se la contestó a usted sobre todas las cosas. Muy bien. Susi, querida Susana, doctora Brusi, Susana Brusi, muchas gracias por tu No, presencia gracias hoy a acá. Ya antes de fin de año vas a volver con un tema, digamos, específicamente también, por favor, porque ya te incorporas acá como columnista también. Un gusto tenerte y realmente saludo a tu mamá, porque ella se acordó de mí. Van a ser dados. Muchas Decirle- gracias por la invitación. No, al contrario, es un placer tenerte y un gusto charlar con gente que tiene esa claridad para expresarse. Gracias. Muchas gracias, Susi. Enseguida me despido de usted como lo hago cada semana. Gracias. Bueno, llegamos al final de un nuevo programa, una nueva semana. Es un programa muy lindo, muy especial, de algo que realmente había
que tratarlo para que usted, señora, señor, lo conozca y que sepa que aquí en Tucumán hay un avance muy grande en lo que significa la coloproctología. Hay personas dedicadas a tratar este tema que muchas veces no se trata por pudor, pero que se puede vencer y que hay que hacerlo porque es muy importante, como yo le digo, tener calidad de vida. Nos estamos viendo la próxima semana, como siempre. Muchísimas gracias. Canal 12 SCC. Estoy con Rochopoa, digamos, bueno, en la temporada primavera-verano del vestidor, María Inés Argañarás, el make-up de Paulita Guardia, Beatty, que me acompaña siempre, y eres para mí en los accesorios. Nos estamos viendo. Gracias.